queridos hermanos, con nuestra reflexión sobre la eutanasia, así que agradecemos de antemano su presencia. Pidámosle al Señor que de alguna manera esto contribuya para que nosotros en los años por venir podamos atender debidamente a nuestros enfermos sin llegar a estas lamentables decisiones que lo que procuran es no un bien ni para la familia ni para el enfermo, sino incluso para toda la sociedad. Estamos hablando de los argumentos que se colocaban a la hora de legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, y hablábamos en un primer momento del sufrimiento insoportable, que en ningún momento tiene excusa, porque para eso están los medios sanitarios que favorecen precisamente el evitar el sufrimiento. Y si es así, pues resituar al paciente para que asuma también su enfermedad con la compañía de su familia. La segunda, la compasión, un término que se utiliza mal en los tiempos que vivimos y que se tiene que ser claro a partir de no pensar en la carga económica o sanitaria que supone un enfermo, sino precisamente en brindarle todo lo necesario a partir de la ciencia para que este enfermo soporte con paciencia su enfermedad. La auténtica compasión es precisamente esa, ¿no? La de tratar de acompañar y sostener al enfermo en su situación. Luego, la muerte digna, que yo muero cuando yo quiera y en las condiciones que sea, que está mal relacionada con la calidad de vida. Entonces, si no hay buena calidad de vida, entonces se piensa que eso es como el único criterio suficiente para quitar la vida. La calidad de vida no lo es todo a la hora de tomar una decisión como ellas. Y luego el concepto de autonomía absoluta, ¿no? Que se pierde el sentido de autonomía y se pierde la claridad sobre esto cuando el enfermo, por ejemplo, no tiene conciencia de sus actos, ¿no? Así que hay que respetarse también esa parte humana en donde la libertad de la persona también está condicionada por su misma enfermedad. Hay que tener cuidado con eso. Y como la eutanasia, desde tiempo, no es nuevo, ¿no? Decíamos que desde que apareció la Ilustración, que es un pensamiento supremamente liberal, pues ha querido precisamente que esta realidad se dé en las sociedades modernas. Y se ha perdido precisamente la noción cualitativa de la persona, ¿no? Su dignidad y sus decisiones personales. Entramos hoy a mirar la ética del cuidado de los enfermos, es decir, la dignidad, la salud y la enfermedad, cómo se deben de tratar, ¿no? La ética tiene que ver mucho con la moral cristiana, es decir, qué es lo que tenemos que hacer unos y otros ante esta situación, ¿no? Lo que corresponde, lo que moralmente está establecido. Hablar de la dignidad de la persona es hablar de un valor que es insustituible en ella. La dignidad es propia de la persona humana, nace con ella, ¿no? Así que ese es un fundamento que tenemos que tener presente a la hora de valorar a una persona. Y este tiene que ser precisamente el motivo por el que la medicina se preocupe por el paciente, porque tiene dignidad. Y es un encuentro interpersonal que se establece entre el médico y el paciente. Imagínense que es una relación que se comienza a tener entre los dos, ¿no? Que está exigiendo que el médico coloque todo lo que esté a su alcance, comenzando por el respeto del paciente, por el reconocimiento de su dignidad y toda la relación de ayuda médica que le pueda brindar a esa persona contra la enfermedad. Por eso en la Pastoral de la Salud se establece, como ya decía en una ocasión, que se trate a los pacientes con el nombre propio, no con el número de la habitación o de la cama, que a veces pasa eso en los hospitales, ¿no? Nunca se habla del nombre, se habla es del el paciente de la habitación tal o el paciente de la cama tal, no. Esos pacientes tienen nombre, ¿no? Es una relación, dice acá el documento, que exige
que de parte del médico haya un trato digno hacia el enfermo. Según esto, ¿qué se entiende por salud y enfermedad? Un enfermo, en el sentido etimológico de la palabra, si queremos, es una persona que no puede valerse por sí misma. Es una persona que adolece de ciertas facultades y que en mayor o menor medida necesita ser atendido. Eso es una enfermedad, una persona que tiene una dolencia, que tiene una limitación física, que tiene algo que le impide pues vivir normalmente, sea porque es una enfermedad sencilla o una enfermedad severa. Y luego viene la salud. ¿Qué se entiende por salud? Pues toda la atención sanitaria que busca recuperar la salud precisamente de esa persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer la medicina entonces? Pues intentar conocer las causas de la enfermedad y colocar el remedio oportuno si es que lo tiene a su alcance, de tal manera que la persona reciba todos los tratamientos necesarios para poder levantarse de su enfermedad. Y con esto no se está queriendo decir que la salud implique necesariamente alguna enfermedad grave en donde el enfermo no pueda moverse. Hay enfermedades que hay que enseñarle al paciente a que viva con ellas, porque van a ser parte de su vida, porque son propias de su condición. Los enfermos que tienen que sufrir diálisis, por ejemplo, que a veces son muchos años con este procedimiento, hay que ayudarles a asumir eso. Ese es un ejemplo de tantas enfermedades que no necesariamente son tan graves pues que tengan que llevar a la eutanasia, ¿no? Entonces, en ese caso se podría decir que prefiero yo, para no estar yendo cada tercer día a una diálisis, morirme. Esa no es la excusa. La salud tampoco implica pues que siempre nos sintamos bien. A lo largo de nuestra vida tendremos una serie de síntomas, de malestares, de incomodidades, pues que no nos permiten que nos sintamos bien. Pero precisamente para eso está el sistema sanitario, que debe de favorecer y de prever todo lo necesario para que las personas en su enfermedad pues tengan una debida atención sanitaria, ¿no? Enfermedad y salud no se contraponen, están muy unidas y tienen que trabajar juntas en beneficio de la ciencia y del enfermo. ¿El dolor y la muerte forman parte de la vida humana o por el contrario son obstáculos para ella? Miren, tan interesante esta pregunta, que a veces nosotros no la hacemos, ¿no? El dolor y la muerte forman parte de la vida humana desde que nacemos hasta que morimos. Acuérdense lo que decía San Francisco de Asís, ¿no? Cuando hablaba de la muerte. Por eso en la iconografía cristiana lo presentan siempre a él con una calavera a sus pies, ¿no? Hablaba de la hermana muerte. Y San Francisco decía esto mismo: desde que nacimos, ella nos acompaña, decía San Francisco de Asís. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos expuestos a esa realidad. Y esa realidad, pues obviamente, causa en nosotros un dolor. La muerte causa dolor porque humanamente la sentimos. La separación de las personas que amamos. Y de hecho, en el mundo hay mucha literatura en ese sentido, ¿no? Sobre la realidad de la vida y de la muerte. Eso es una parte de la realidad que a veces no asumimos, ¿no? Nos cuesta como aceptar que somos seres para la muerte. Incluso a veces rehuimos hablar del tema. Y la muerte es la culminación propia de la condición humana, ¿no? Que nos impacta, que nos duele, pero está ahí, es real. Así que no podemos ser ajenos a esa realidad. Hay personas que, así como existen los negacionistas, a propósito del COVID, también no aceptan la muerte como una realidad de la persona humana, ¿no? Entonces quieren como esconder ese tema o esa realidad como temas que son constitutivos de nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que ser más connaturales a la hora de hablar tanto de la vida como de la muerte, ¿no? Y no sentir tanto temor o tanto miedo por esas dos realidades, porque forman parte de nuestra existencia.
y tampoco deben convertirse como en un obstáculo para vivir. Entonces se me puede volver a mí un trauma psicológico el hecho de pensar en que mi vida es limitada, que un día tendré que morir, y entonces se me coloca como algo muy angustiante, ¿no? Entonces hay que asumir esas dos realidades con tranquilidad. Incluso Dios nos dará en su momento la gracia para vivirlo debidamente sin mayores traumatismos. Es sabido que el ser humano ha sido creado para vivir y ser feliz, ¿no? Y eso hace que cualquiera de nosotros rechacemos el sufrimiento o la muerte, claro. Ninguno de nosotros va a querer eso. Por principio, pues uno anhela vivir muchos años y pues distanciarse un poco de la muerte. Y eso no es malo, porque eso es amar la vida, ¿no? Digamos, ya vendrá el momento de la eternidad donde lo disfrutaremos, pero por ahora uno quisiera vivir esta vida, disfrutarla, sentirse bien en ella. De ahí que cuando se presente el sufrimiento, la enfermedad, en los casos terminales, hay que colocarle algún sentido, porque si eso lo vamos a vivir humanamente, pues se nos vuelve muy difícil, ¿no? Hay que colocarle un sentido. El Papa Benedicto, en su encíclica Spe Salvi, miren lo que decía a ese propósito, ¿no? Conviene ciertamente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento, impedir cuanto se pueda el sufrimiento de los inocentes, vea. Va más allá, ¿no? No solamente de los que sufren conscientemente, sino de aquellos que por alguna razón no manejan eso, ¿no? Precisamente ayer me llamó un señor un poco angustiado porque tiene a su mamá en una residencia. Y miren lo que les dijeron las directivas de la residencia, que la mamá presentaba unos cuadros clínicos muy fuertes. Entonces, que cuando se presentara un cuadro nuevamente clínico así de fuerte, que por qué no dejaban que ella sencillamente se muriera. Y les colocaron un documento, ¿no? Para que ellos lo firmaran, autorizaran que cuando se presentara un cuadro clínico fuerte, que sencillamente le dejaran morir, sin ninguna asistencia médica. Entonces él me llamó, me dijo, padre, yo quiero consultarlo a usted, ¿eso es correcto? ¿Eso está bien? No, en absoluto. Y usted puede denunciar esa residencia. Miren, fue ayer la llamada, ayer, a este respecto, ¿no? Impedir cuanto se pueda el sufrimiento de los inocentes. Puede que esa señora no tenga conciencia en su enfermedad o su limitación física, pero eso no quiere decir que otras personas determinen si tiene que vivir o morir. Aliviar los dolores y ayudar a superar las dolencias psíquicas incluidas. Hay personas que no son conscientes de lo que están viviendo. Todos estos son deberes tanto de la justicia, miren, estamos hablando aquí de justicia, como del amor, y forman parte de las exigencias fundamentales de la existencia cristiana y de toda vida realmente humana. Miren la consideración del Papa Benedicto a este respecto, ¿no? Es muy claro, supremamente claro. Debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento. Miren lo que sigue. Pero extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos. Simplemente porque no podemos desprendernos de nuestra limitación y porque ninguno de nosotros es capaz de eliminar el poder del mal, de la culpa, que obviamente es causa de muchos sufrimientos. Claro, el mal siempre ha existido, el sufrimiento siempre ha existido. Son realidades que han acompañado a la humanidad desde sus comienzos. Lo que tenemos que hacer es darle una debida asistencia, no ponerle fin lo más pronto posible, la solución fácil, ¿no? Entonces, ante este sufrimiento, así sea pequeño, sencillamente quitémosle la vida. No, ahí el Papa lo dice con toda claridad, no, son deberes, son exigencias, son tareas propias de la justicia, de la caridad. Y en el caso de la agonía, de los dolores ya extremos, hay que tener más en cuenta eso, ¿no? Por eso, la ausencia de dolor, porque hay pacientes que pueda que no tengan dolor, sencillamente tienen una enfermedad que está terminando con su vida, no es excusa tampoco para colocarles la eutanasia. El documento lo viene manejando de manera transversal.
aliviar el sufrimiento, el dolor, la angustia y la soledad en la situación terminal de un enfermo, con la ayuda misma del enfermo y la presencia de la familia y el entorno, es un deber ético de primer orden. Miren la gravísima responsabilidad que tiene la sociedad completa, ni siquiera solamente el personal sanitario. Dice el Papa, tanto el enfermo, asumiendo su situación, como la familia, como su entorno social y la misma ciencia. Deber ético de primer orden. Mire la responsabilidad para toda la sociedad. Según eso, es importante buscar sentido a la vida y también a las situaciones de dolor y sufrimiento, buscarle sentido. Sí, no el dolor por el dolor, el sufrimiento por el sufrimiento. Que no sea una situación en seco, como en desierto, ¿no? Como sin sentido. Las limitaciones y los problemas de todo tipo se dan en la vida. Es lo propio también de la condición humana. Vamos a tener una serie de situaciones que no vamos a querer, pero que siempre son propias de la condición humana. Lo que miramos es que varía de una persona a otra, ¿no? La manera como las personas las viven. Por eso la enfermedad debe ser una ocasión para que nos planteemos el sentido de la vida. Dice aquí el documento, es un resituarnos ante la vida. Me llega una enfermedad cualquiera, sea leve o sea difícil, pues tengo que plantearme lo que viene. ¿Qué viene ahora para mi vida en esta situación nueva que se me ha presentado? Se hace un alto en la vida y eso nos obliga a reflexionar precisamente sobre esa nueva etapa que comenzamos a mirar y cuáles serían también como los objetivos de eso que comenzamos a vivir como nuevo. Por eso se presentan crisis interiores, claro. Es natural que un enfermo, a quien se le diga, por ejemplo, usted tiene cáncer y le quedan 2 meses de vida, pues eso de un día para otro causa toda una crisis para él y para su familia. Y especialmente en el enfermo una crisis interior, ¿no? Que es importante cuidar. Y obviamente esa persona se comenzará a plantear una serie de situaciones sobre lo que viene. Bueno, y el futuro entonces de mi vida, ¿cuál va a ser? Por eso es tan importante, dice el documento, el acompañamiento espiritual y el sentido trascendente de la vida cuando esto llega. El acompañamiento espiritual y el sentido trascendente de la vida. San Pablo ya lo decía hermosamente con esas palabras, ¿no? Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos o muramos, somos del Señor. Como que darle al enfermo también las herramientas para que él comience a enfrentar su situación nueva, ¿no? Que a veces las familias no tienen esos elementos de juicio. Por eso tienen que tener una asistencia espiritual. Incluso aquí se pide en ese sentido que ojalá se respete los deseos del enfermo, de ser asistido espiritualmente, porque hay familias que a veces lo impiden. Entonces aquí se pide precisamente a la hora de una situación así terminal, pues que la persona sea asistida espiritualmente. El miedo a morir y el modo a morir, ¿no? Es natural tener miedo a morir porque estamos orientados o nuestra vida pues está llamada a la felicidad. Y la muerte se presenta como una ruptura, ¿no? Es un trauma que se nos presenta a lo largo de la vida. Si miramos, Jesús mismo pues vivió esa angustia. Su oración en Getsemaní es angustiosa, siente miedo, no sabe qué hacer. Padre, por favor, aparta de mí este cáliz si es posible, pero no permitas que eso vaya más allá, ¿no? Empezó a sentir tristeza, angustia, pues todo lo que debe sentir una persona amenazada de muerte. Eso experimentan también nuestros hermanos, ¿no? Y sobre todo a veces sentir miedo a una muerte dolorosa. Y hay personas que dicen, si llega ese momento, piden la muerte, ¿no?
Cuando un enfermo pide que la muerte prontamente, lo que está pidiendo es ayuda, es un auxilio interior. Hay pacientes que llega un momento de angustia en que quieren morirse, pero es porque le están diciendo a quienes están alrededor suyo que necesitan de su presencia, de su ayuda. Mire, es tan importante, este documento permanentemente resalta la importancia de la presencia de la familia. Es definitiva, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, a ese respecto, que cuando un enfermo que sufre pide la muerte, en el fondo está pidiendo que le alivien de sus padecimientos, tanto físicos como morales, pero con la presencia de los suyos. Y se ha probado que cuando el enfermo recibe esta asistencia familiar, con el tiempo ya no va a solicitar incluso no va a querer morirse, sino por el contrario, va a manejar su situación con mucha holgura, con mucha tranquilidad. Pero es fundamental la presencia de la familia. Así que ojalá tengamos presente esto, porque en el caso aquí en España de tantas personas mayores que tienen que pasar sus enfermedades difíciles en una residencia, pues únicamente las familias los visitan, pero no están permanentemente con ellos. ¿Cuántos abuelos quisieran, sobre todo en las noches, ¿no? Las noches son más difíciles para un enfermo, que haya alguien que esté al lado de ellos? Entonces, ojalá miráramos todos estos elementos para precisamente ayudar a que las personas no piensen nunca, así sea su destino, digamos, final, la muerte, pero que no estén pensando en me quiero morir y déjenme morir y desconéctenme. No, que ese no sea como el grito extremo del enfermo, sino el de gratitud por su familia que siempre ha estado a su lado. En el misterio del dolor y la muerte está también el misterio de la libertad y del amor, por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Son dos realidades que están muy íntimamente unidas y que ojalá se manejaran con esa misma caridad con la que se pide que se acompañe al enfermo. Por eso la dignidad de la muerte radica precisamente en el modo de afrontarla. Cuando la Iglesia habla de muerte digna, no habla de desconectar a una persona, digamos, ¿no?, de la eutanasia, sino de que afronte la muerte con dignidad, con altura, con señorío, ¿sí? Por eso, la importancia de la presencia de la familia. Tal vez, yo creo que las conclusiones más importantes de este documento es que la mejor ayuda que una persona puede recibir para evitar decisiones como estas es la presencia de la familia. ¿Cuáles son precisamente las necesidades que presentan los enfermos en situación terminal? Pues son las necesidades físicas, psíquicas, espirituales, familiares y sociales. Es decir, todas las necesidades en conjunto que vive un enfermo. Las necesidades físicas, porque se derivan de las limitaciones corporales y a veces del dolor, ¿no? Son necesidades que tienen que ser acompañadas, que una persona pueda levantarse en algún momento, caminar un rato, si se puede sacar, así sean silla de ruedas, a un parque. Eso que puede parecer muy trivial, pero que para un enfermo es muy importante. Luego las necesidades psíquicas, que son evidentes en una persona que padece alguna enfermedad difícil, que el enfermo se sienta seguro, querido, acompañado, valorado, porque a veces el enfermo siente que es una carga para su familia, que es un estorbo, que molesta, que incomoda, que no deja que la familia tenga su vida normal. Entonces mire que psicológicamente cómo se van afectando también, pensando que es un problema para su familia, cuando no debe ser así. De hecho, no es así. Las necesidades espirituales, indudables. Necesita una asistencia en ese sentido, y sería irresponsable de parte de las familias no brindarle un apoyo espiritual a los suyos. Eso es irresponsable.
Y aquí hemos tenido experiencias en ese sentido, cuando tenemos que ir a visitar a un enfermo y sencillamente los hijos nos dicen no, queriendo el papá o la mamá ser asistidos espiritualmente. Por eso dice aquí que se debe respetar la decisión del paciente de recibir una asistencia espiritual. Y luego las necesidades familiares y sociales, que no son menos importantes. Toda la atención, todo el cariño, todo el amor que se le pueda brindar al paciente, y no solamente por parte de la familia, sino también del personal sanitario, que a veces, entendiendo un poco su trabajo, se deshumanizan, son duros, a veces para tratar un paciente, no le tienen paciencia, no le dedican el tiempo. Volvemos a lo anterior, ¿no? Es un número, es una cama, no es una persona. Es delicado eso. La pastoral de la salud tiende a eso, a que el enfermo sea reconocido como una persona, no como un número o una habitación. Así que, queridos hermanos, terminamos por hoy con estas reflexiones sobre la manera ética, la manera moral, la manera responsable con que debemos de tratar a un enfermo. Un día nos tocará. Hoy nos podemos mover, podemos caminar, podemos hacer nuestras cosas. Puede que llegue un día en que estaremos limitados y estaremos necesitando de una asistencia de vida para que en su momento también la podamos exigir, porque es un derecho, es un derecho. No es se nos quiere, no, es un derecho que tenemos de ser asistidos debidamente en nuestra vejez, en nuestra enfermedad, en la limitación que tengamos. Démosle gracias al Señor que nos permite reunirnos una vez más. Se colocan de pie. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Feliz noche para todos.